Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, agradecidos por su infinita gracia y como siempre dispuestos a compartir la admirable palabra de nuestro Señor. Vamos a disfrutar el tema ¿quién es Él? Pregunta que ha venido moviendo al mundo desde la manifestación del Señor a toda la humanidad. Colosenses capítulo 1 versículo 19 leo en el nombre de Jesucristo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Leo nuevamente para tratar de afirmar este texto en nuestra mente. Por cuanto agradó al Padre que en Él. No está señalando hacia otro. Probablemente vamos a ver sobre quién es Él. Entonces, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El gran problema del ser humano no consiste en que sea religioso, politeísta, profano o inicuo, que esté entregado al pecado en términos. El gran problema consiste efectivamente en dos aspectos. Primero, no detenerse a pensar quién es Jesucristo. Y segundo, no aceptar que es pecador por naturaleza y por condición. Porque cuando el ser humano reconoce que ciertamente es pecador, él puede determinar no solo su condición presente, sino que aún puede percibir las consecuencias trascendentes. Esta visión objetiva de su vida le induce a considerar que ciertamente necesita a Dios en su vida. Sin embargo, se vive en un mundo donde la gama de la religión es tan variada como el mismo fenómeno de la tecnología. Cada día aparecen nuevas ofertas y estilos religiosos, y el Evangelio como mensaje cada día es tergiversado, haciéndolo uno de los negocios incluso más lucrativos para muchos malvados, pero dice la Biblia, ya tienen su recompensa. Entonces, cuando el hombre determina efectivamente que es un pecador, pero sabe quién es Él, obviamente busca a Cristo y allí halla la solución. Entonces, el problema no es el hecho de ser pecador, el hecho de estar en tal condición, sino su gran problema es que no ha logrado efectivamente determinar quién es Él y por lo tanto ve a Cristo simplemente como una imagen religiosa. Pero la pregunta surge debido a esa variedad a la que nos estamos refiriendo con respecto a las religiones. ¿Cuál es la religión verdadera? Algunos apuestan al universalismo, otros se enfocan a las filosofías orientales, muchos al protestantismo evangélico. Y me permito responder por la palabra. Ninguna organización, concilio o religión, incluyendo la gran ramera a la que se refiere Apocalipsis, es la verdadera religión. El mensaje de Jesucristo no es religión, de su boca no salió ese término. La única verdad es Jesucristo. Él dice en San Juan 14:6 que Él es la verdad. Si Jesús es la verdad, no hay más nada que cuestionar, pues su mensaje, sus buenas nuevas, el evangelio puro de Jesús es la invitación más amorosa al hombre para que inicie un estilo de vida nuevo que le permita tener una esperanza para la eternidad, para el perdón de sus pecados, pues no olvides que la muerte es inminente y que hay un galardón para todo aquel que eche mano de esta salvación, pero que también hay consecuencias en la eternidad lamentables para aquellos que desechen o simplemente consideren no seguir las pisadas del Señor. Entonces, ¿quién es Él? Colosenses capítulo 15, versículo 9 dice que Él, hablando de Jesús, el Cristo, es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen engendrada de Dios, la Nueva Traducción Viviente. Cristo es la imagen
visible del Dios invisible, es la imago Dei que utilizó el Señor para presentarse hecho semejante a los hombres. Recuerda que el hombre fue creado a imagen de Dios, y detengámonos. Siendo Dios en su divinidad espíritu, un espíritu es incorpóreo. Entonces, ¿de cuál imagen tomó para crear al hombre? Si crees como dice la Escritura, debes aceptar entonces que Él es Dios manifestado en carne. La Biblia dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, cuando el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, no se refiere a la divinidad, porque es espíritu, sino que fue hecho a imagen y semejanza de Dios en cuanto a esa manifestación que estaba allí latente en su presencia, es decir, en su conocimiento anticipado de las cosas. Volvamos a preguntarnos, ¿quién es Él? La Biblia lo presenta como el Creador. Yo no puedo decirle que es la segunda o que es una tercera o que es un Dios pequeño. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dice la religión, los religiosos, los enemigos de la verdad. Las versiones de 1602, de 1909, de 1977, Reina Valera, incluyendo la Vulgata, la Biblia de los 70, entre otras, dicen al texto, porque por Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Ese es Él, un creador, ese creador único. Y Juan 1:10, hablando de Jesucristo, declara, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, el mundo por Él fue creado. Cierto que eso da una idea muy precisa que se está refiriendo al Padre, al Creador del universo. Y esa duda estaba en sus apóstoles y seguidores. ¿Quién es Él? Por eso en San Juan capítulo 14, versículos 8 y 9, testifica de un hombre llamado Felipe, quien tomó la decisión y fue inducido por el grupo, pero lo cierto es que aparece en el escenario nuevo testamentario como aquel humano que se atrevió a preguntarle al Señor y a sugerirle, Señor, muéstranos, déjanos ver al Padre y nos basta. En otras palabras, con eso quedaremos conforme. Eso es todo lo que necesitamos. Y escuche la respuesta del Señor Jesucristo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues? ¿En qué cabeza cabe, señores? ¿Cómo te atreves tú a decir, muéstranos al Padre? La respuesta del Señor Jesús es muy clara. Yo soy el Padre. ¿Quién es Él? Él es Dios con nosotros, Dios mismo entre los hombres. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, declara que Dios se manifestó en carne. La Nueva Versión Internacional dice, Él se manifestó como hombre. Mateo 1, 21 y 23, aquel niño Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con el hombre, y lo ratifica Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesucristo fuese otro Dios, no podríamos afirmar que existe un monoteísmo, pero todos sabemos que hay un solo Dios. Este amén, después de la afirmación del apóstol, significa sencillamente que no tiene discusión. Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. El Cristo, según la carne, según la manifestación, esa imagen visible del Dios invisible, como lo plantea Colosenses, Él es Dios. Y no olvides, ¿quién es Él? La imagen visible de Dios, porque Dios se manifestó en carne. Dice, habitó entre los hombres, aquel verbo se hizo carne. Él es el creador del mundo y Él es el Padre Celestial. Lo declaró de manera verbal. Se dio a conocer como Dios mismo a través no solo de palabras, sino de hechos, de actos maravillosos
Y Pablo, como enviado a los gentiles, lo ratificó como Dios. Saber y aceptar quién es Jesús y reconocerlo como ese Dios y Salvador es la solución para la humanidad. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay solución para el problema del pecado. Y aquí la razón, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso te invito a seguir en contacto con la verdad y recuerda, ya sabes quién es Él. Por eso tu conexión con Cristo es salvación a tu alma y solución a tus problemas. Su hermano y amigo en Cristo, Pastor Arnoldo Rincón, bendiciones.